Buenas noches, profesor. Tengo pendiente la explicación de, de la tarea como repaso para el parcial número 1 que corresponde al convertidor Buck-Boost. Entonces voy a mostrar el ejercicio por acá. Nos dice que hay que obtener el balance de voltios segundos y el balance de carga del circuito planteado. Entonces recordemos pues que el convertidor Buck-Boost lo que hace es una atenuación o una amplificación del voltaje, y la idea de esto es pues que no haya pérdidas de potencia. Pues este es, digamos, lo que se buscaría en este tipo de convertidores. Bueno, entonces se pide pues hacer un análisis circuital y matemático del convertidor hasta obtener las ecuaciones de los balances y pues hacer el respectivo video. Entonces yo por aquí en Paint hice este pequeño diagrama con digamos, los respectivos cálculos. Bueno, entonces aquí tenemos que, eh, bueno, este es el circuito como tal, lo vamos a descomponer en dos estados. Uno cuando la conmutación se está haciendo en el switch 1, que sería este caso, y la otra, el otro estado cuando se esté haciendo la conmutación en este switch. Cuando lo hacemos de esta manera, vamos a tener que tenemos un paralelo entre la fuente de voltaje y el voltaje del inductor. Por eso, aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff, vamos a tener que el voltaje a la entrada va a ser el mismo del inductor. Ya tenemos entonces nuestra primera ecuación. Ahora sí vamos a aplicar ley de Kirchhoff para las corrientes. Bueno, entonces aquí tendríamos que, si tomamos en cuenta este nodo, porque por acá ya no hay conducción, aquí vamos a tener que de este nodo va a salir la corriente en el condensador y vamos a tener también que sale una corriente de este consumo final. Por lo tanto nos va a quedar que IC va a ser igual a menos IR. Pero pues los conceptos vistos en clase pues ya sabemos que ese IR es P sobre R y conservamos el signo negativo. Bueno, posteriormente en el segundo estado vamos a tener que el voltaje de entrada va a tener una discontinuidad, por lo que podemos decir que no va a haber flujo de corriente de esa fuente. La fuente solo está conectada con la tierra, entonces no va a poder fluir la corriente. La corriente necesita pues tener sus dos polaridades, entonces por aquí vamos a decir fácilmente que el VG es igual a 0, aunque esta ecuación en realidad no nos va a aportar nada en el procedimiento, pero es un análisis que es bueno tener en cuenta. Bueno, ahora sí, correspondiente a la segunda malla, vamos a obtener que el voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje del capacitor, porque como están en paralelo, y bueno, y pues por los mismos signos, ¿cierto? Porque como pasamos de menos a más, que nos quedaría un menos, y acá nos queda positivo. Al despejar nos quedan ambos positivos. Aunque también por conceptos vistos en clase, si como están en paralelo, pues conservan, digamos, ambos serían positivos. Pero si por ejemplo ese estaría al contrario, entonces al final nos va a quedar que es menos B, pero pues están igual. Ahora sí, para encontrar la corriente del capacitor, pues vamos a tener todo este nodo, ¿cierto? Como aquí si hay una conexión, vamos a decir que va a salir una corriente del inductor, va a salir una corriente del capacitor y va a salir una corriente del consumo de acá. Por lo tanto, nos va a quedar al final que la corriente del capacitor va a ser igual a menos la corriente del inductor menos voltaje sobre R, que corresponde, pues como lo había dicho antes, a la corriente de acá, de la resistencia del consumo. Bueno, teniendo ya nuestras cuatro ecuaciones, pues este circuito es de los simples, solo tenemos un filtro, un inductor y un capacitor. Por eso solo necesitaremos de estas cuatro fórmulas. Si tuviéramos más otro filtro, entonces ya tendríamos que tener otras cuatro ecuaciones para poder obtener nuestras gráficas. Bueno, eh, listo, entonces vamos a tener que graficar a BL, a la corriente del capacitor
Pues recordemos también que lo que se necesita hallar son los voltajes de los inductores y pues graficarlos. El voltaje de los inductores y las corrientes de los capacitores. Por eso todo lo ponemos en esos términos. Y después ya, pues, ya encontramos las pendientes de estas gráficas. Bueno, entonces, fácilmente aquí BL dijimos que es igual a BG. Como está positivo, decidí poner en el cuadrante positivo. Y B es positivo también, pero como esto se supone que es un promedio de voltajes, entonces debe tener este comportamiento. Y pues por lo que usted también nos ha explicado, que eso lo pone uno a conveniencia y que al final pues ya nos vamos a dar cuenta si esto tuvo, digamos, un resultado positivo o conveniente, más bien conveniente para el planteamiento de las gráficas. Listo. Bueno, aquí sería on y aquí sería cuando está en desconexión, ¿cierto? Pues eso es claro. Y aquí tendríamos la corriente del capacitor. Entonces decimos que la corriente del capacitor en el estado 1 es menos B sobre R. Decidí ponerla positiva, porque sea como sea, a pesar del signo, el voltaje tiende a ser positivo. Bueno, y después tenemos que la corriente del capacitor es igual a menos I sobre, perdón, menos I menos B sobre R. Y la puse en la parte de abajo, en el cuadrante de abajo. Listo. Ahora sí vamos a sacar las pendientes. Ahora, como este me quedó, o ese es el modo que yo lo visualizo, como este me quedó en el cuadrante positivo y lo tengo positivo, entonces decidí ponerlo en el cuadrante superior y que quede en forma creciente. Como este me quedó en el cuadrante inferior, decidí ponerlo decreciente. Entonces la pendiente va a quedar que es BG sobre L y en este caso que la pendiente es B sobre L. Pero recordemos que esto es un promedio y por eso está ahí, la puse en mayúscula, porque corresponde al promedio de esas señales que se van a ir generando. Eh, y finalmente graficamos el voltaje del capacitor. Como aquí lo tengo negativo, decidí ponerlo en el cuadrante inferior, pero como está, digamos, en esta parte de acá, está en el cuadrante positivo, lo puse creciente. Y acá, como como estaba también todo negativo, decidí poner en el cuadrante inferior y de manera decreciente. Bueno, con eso tendríamos ya, digamos, las gráficas. Ahora sí, vamos a pasar al balance de voltio segundo. Lo tengo, ese sí lo hice en el cuaderno y tenemos una fotografía por acá. Vamos a hacer un acercamiento. Bueno, entonces, para tener en cuenta el balance de voltio segundo, decimos que eh, tenemos que tener en cuenta las integrales. Y las integrales pues no son más que encontrar un área, ¿cierto? Entonces, eh, para, para encontrar las áreas pues tendremos que multiplicar lo que nos dio en las gráficas. Entonces, para esto vamos a tener que, bueno, vamos a tener que mostrar las dos cosas para poderlo visualizar mejor. Ah, sí. Bueno, entonces decimos que vamos a sacarlo. Bueno, aquí hicimos la multiplicación de BG por DTS. Bueno, aquí olvidé mencionar, pero este es el DUTI, ¿cierto? Más el B, el voltaje, que sería este, por D', porque recordemos que D' es 1 menos del DUTI por TS, y lo igualamos a 0. De esta manera, llegamos a que B va a ser igual a menos BG por D sobre pues, el DUTI sobre el DUTI'. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Después vamos a conseguir el balance de la carga. Para esto tenemos entonces la integral de la corriente del capacitor. Esto nos debe dar la capacitancia al final. Bueno, entonces para esto vamos a multiplicar el menos B sobre R, el menos B sobre R, perdón, por el DTS, ¿cierto? Y el menos I menos BR que nos dio acá lo vamos a multiplicar por el DUTI' por TS.
Aquí olvidé, pero sí, recordamos que este es duty y ese sería duty prim, que sería todo el periodo menos ese duty de acá, o sea, 1 menos duty, y lo igualamos a 0. Despejando, pues vamos a llegar a esta ecuación, que esa inductancia va a ser igual a menos b sobre r, y tendremos una segunda ecuación. Listo. Ahora sí vamos a reemplazar 1 y 2. Para esto entonces nos va a quedar que esa I va a ser a igual a Vg sobre duty prima por resistencia. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto corroboran las gráficas pues que hicimos de V1, de VL y de la corriente DC, porque nos dio positivo. Entonces, esta gráfica sería consistente con los resultados. Después vamos a hacer la gráfica paralizada, la de I sub L, o sería esta de acá, sería la corriente del inductor. Bueno, entonces nos va a quedar una fórmula así, después de hacer los despejes. De igual modo, pues se hace, aquí ya cambiaría un poco, digamos, el sentido de los cálculos, ya no sería una multiplicación tan fácil, sino que sería más como hacer el análisis de lo que pasa aquí. Aquí vamos a tener, bueno, en el eje X sí se correspondería a un DTS menos 0, ¿cierto? Porque estamos calculando la pendiente. Y recordemos pues que la pendiente es un punto del eje Y menos otro punto del eje Y sobre un punto del eje X, o en este caso es el del tiempo, menos un punto de ese eje X. Entonces vamos a tener que el cambio de aquí sería de, un delta de I2, ¿cierto? Ese delta es el que vamos a poner acá, pero como es un delta en la parte de arriba y un delta en la parte de abajo, entonces ponemos 2 delta, o sea, se multiplica el delta del I2 por 2, porque como este es un promedio, vamos a tener una parte negativa y una parte positiva. Pues entre comillas, aunque en realidad es que el promedio es porque se acerca a este promedio de IL. Por eso llegamos a esta ecuación. Finalmente tenemos que la capacitancia es igual a menos el voltaje por dTs, que sería este, el dTs, sobre 2 por R por el delta de BC. Y estaría, pues ya necesitaríamos conocer el VG, por ejemplo, el duty, tenemos que calcularlos si tuviéramos pues valores ya más eh, específicos, y ya pues al reemplazarlos ya podríamos tener esos valores. Y listo, profe, eso sería todo. Muchas gracias. Disculpe la demora. Ayer no estaba en la ciudad, pero entonces, pero sí quise, digamos, hacer este video para complementar la tarea y que no quede como eso, pues como una simple imagen, entonces, muchas gracias por su tiempo. Profe, finalmente quiero mostrarle pues que sí había adelantado los cálculos, pero pues me faltaba mostrarle lo del balance de voltio segundo y hacer el respectivo video. Pero sí tenía adelantado algo. Pero ahorita voy a tener que deshacer la entrega. Miren, lo hice el jueves 11 de marzo a las 23:51. Entonces voy a tener que deshacer la entrega para poder subir los demás archivos. Voy a dar de una vez y ya voy a agregar entonces el correspondiente video y lo del balance de voltio segundo. Y otra vez, mil disculpas.